22 de septiembre de 2010. La noche cayó con fuerza sobre el centro correccional de Greensville, en Jarratt, Virginia. Dentro del pabellón de la muerte, Teresa Lewis estaba inmóvil. No caminaba, no rezaba, solo quietud, manos entrelazadas, mirada perdida. El tiempo se acababa. Pero mientras la prisión se volvía cada vez más silenciosa, el ruido afuera solo crecía. No pedía perdón, pedía clemencia. Y no era la única. Decía que había cambiado, que ya no era la misma mujer que una vez abrió la puerta a la muerte. Su voz sonaba tranquila ahora, incluso esperanzada. Y en su súplica final no pidió perdón, pidió clemencia. ¿Pero llegaría esa clemencia? Ella ya había confesado, años atrás. No negó lo ocurrido. No esquivó la culpa. Entró a la sala del tribunal y contó todo. Y por eso esperaba algo más. Algo que no cerrara la puerta para siempre. Pero el estado de Virginia no lo veía así. Iba a morir por inyección letal. Sus abogados la respaldaron hasta el final. Hablaron de cambio, de crecimiento, de arrepentimiento. Dijeron que su mente no estaba bien en ese entonces, que fue manipulada, utilizada, que no tenía la capacidad intelectual para planear una muerte por sí sola. Pero el gobernador Bob McDonnell lo vio de otra manera, fría, claramente. Su declaración fue rápida y directa. Tras revisar cuidadosamente la petición de clemencia, las decisiones judiciales en este caso y otros documentos relevantes, no encuentro ninguna razón convincente para anular la sentencia. Y con eso, se cerró la última puerta. Afuera se formaban vigilias, manifestantes con velas, algunos con carteles. Sus simpatizantes decían que la castigaban no solo por lo que hizo, sino por ser una mujer pobre y sin educación. Otros creían que el castigo había recaído en la persona equivocada. Pero la maquinaria de la justicia ya estaba en marcha y nada la iba a detener. ¿Quién era Teresa Lewis? Como una mujer con un coeficiente intelectual bajo, sin antecedentes y con fama de ser amable, terminó en el centro de uno de los casos más polémicos de Virginia. Para responder eso, hay que retroceder, volver a los parques de casas rodantes y caminos rotos, volver al comienzo, donde esta tragedia echó raíces. 26 de abril de 1969, Danville, Virginia. Teresa Wilson vino al mundo con poco más que un nombre. Sus padres trabajaban muchas horas en una fábrica textil solo para sobrevivir. No había mucho, ni comida, ni atención, ni estabilidad. La niñez pasó rápido y golpeó fuerte, y no duró mucho. Encontró consuelo en la iglesia, en el canto. Allí la recuerdan, cantando himnos con los ojos cerrados, como si buscara algo más grande, algo más amable. A los 16 dejó la escuela. Se casó con un chico que conoció en esa misma iglesia. Sentía que escapaba. Por un tiempo funcionó. Tuvieron una hija, Christy Lynn Ben. Pero la felicidad no duró. El matrimonio se vino abajo. Y cuando eso pasó, Teresa se derrumbó. Comenzó a usar analgésicos, luego a beber. Su suegra diría después, había algo que no andaba bien con ella. Saltaba de un trabajo a otro, sobreviviendo. Pero entonces, en la primavera del año 2000, todo cambió. Trabajaba en la fábrica textil Dan River cuando lo conoció. Julian Clifton Lewis Jr., viudo reciente, padre de 3 hijos, Jason, Charles y Kathy. Era estable, fuerte, tenía trabajo. Le hacía sentir una seguridad que nunca antes había sentido. Se mudó a su casa ese junio junto con su hija. Poco después, se casaron. Por un tiempo, Teresa era la imagen de la vida doméstica. Cuidaba a los hijos de Julian como si fueran suyos. Jugaba su papel. Sonreía a los vecinos. Pero bajo esa calma, algo más oscuro comenzaba a crecer. Luego diciembre de 2001, una tragedia. Jason, el hijo mayor de Julian, murió en un accidente de coche. Sacudió a toda la familia, pero también trajo dinero. $200,000 de un seguro de vida. Julian usó el dinero para comprar una casa prefabricada en 5 acres del condado de Pittsylvania. Un nuevo comienzo. Y luego, agosto de 2002, Charles, el hijo menor de Julian, se preparaba para desplegarse en Irak. Era reservista del ejército de E.U. Firmó una póliza de seguro de vida. $250,000. Su padre Julian, como beneficiario principal. Teresa, como beneficiaria secundaria. Allí debió terminar todo. Pero no fue así, porque fue entonces cuando la mirada de Teresa cambió, de la familia con la que se había casado, al dinero que podrían dejar atrás. Y lo que vino después, lo que ella puso en marcha, dejaría una marca imborrable en cada uno de sus nombres. Otoño de 2002, Danville, Virginia. Teresa Lewis ya había tomado su decisión, y no era su esposo, no era su familia. Era el deseo, la lujuria, el control. Fue entonces cuando los conoció. Matthew Jesse Schallenberger, de 21 años, y Rodney Lamont Fuller, de solo 19. 2 jóvenes con los que se cruzó en un Walmart local. Desde fuera, parecía insignificante, pero a puerta cerrada.
Teresa comenzó a acostarse con ambos. Fue imprudente, deliberado, y para Teresa fue divertido. Pero no se detuvo en la diversión. Para octubre, su plan ya había empezado a tomar forma. Charles Lewis, su hijastro, el que se preparaba para ir a Irak, volvió a casa desde su entrenamiento en Maryland. Él pensaba que era una visita normal, pero para Teresa significaba algo muy distinto. Ella quería que él desapareciera, y también su padre. El 23 de octubre, Teresa les dio a Schallenberger y Fuller $1,200. La misión: comprar armas, municiones, prepararse para eliminar a Julian Lewis y a su hijo Charles. Todo por el cobro del seguro de vida. El primer intento fracasó. Julian estaba de viaje. No pasó nada, pero Teresa no se inmutó. Simplemente esperó. Entonces, 30 de octubre de 2002, la trampa estaba lista. Dejó la puerta trasera de la casa rodante sin seguro. Schallenberger y Fuller entraron sigilosamente. Teresa los esperaba en la cocina. Julian Lewis dormía. Schallenberger apretó el gatillo varias veces. En la otra habitación, Fuller le disparó a Charles con una escopeta, pero Charles no murió de inmediato. Así que Fuller regresó, disparó 2 veces más, y Teresa se quedó allí. 45 minutos. Ese fue el tiempo que esperó antes de marcar al 911. No para salvarlos, sino para encubrir lo ocurrido, y mientras la vida se le escapaba del cuerpo, Teresa metió la mano en su billetera. Tomó el dinero, $300, repartidos entre quienes la ayudaron a terminar con todo. Luego, se fueron. Pero Teresa había cometido un error. Los agentes del sheriff llegaron mientras Julian aún respiraba, apenas. Y en medio del dolor, logró decirlo. Mi esposa sabe quién me ha hecho esto. Teresa le dijo a la policía que se trataba de una invasión a casa, al azar, brutal, sin motivo. Pero solo unos días después, fue atrapada intentando cobrar un cheque falso de $50,000 de la cuenta de su difunto esposo. Fue un acto torpe, desesperado, y suficiente para activar una investigación completa. En menos de una semana, confesó, había pagado para que los mataran, por el seguro, por el dinero. Los detectives encontraron aún más pruebas de que Teresa había estado planeando quedarse con los bienes de su esposo e hijastro incluso antes de que sus cuerpos fueran enterrados. Ya no había dónde esconderse. Teresa Lewis enfrentaría la justicia, y la justicia no le iba a mostrar clemencia. 9 p.m., 22 de septiembre de 2010, Centro Correccional de Greensville, Virginia. La celda estaba fría ahora, silenciosa. Teresa Lewis estaba sentada en su catre, inmóvil. El zumbido de las luces sobre su cabeza no paraba, pero no era el sonido lo que la mantenía despierta. Era el reloj en su mente, la cuenta regresiva. Mañana ya no estaría. Inyección letal. Exactamente a las 9 p.m. del 23 de septiembre. Lo que ocurrió en esas últimas 24 horas dice más que cualquier veredicto. Quédate con nosotros. Suscríbete para más historias que van más allá de los titulares. Su respiración era ahora superficial, pero constante. Luego se puso de pie. Empezó a caminar, paso tras paso. No era por nervios, era por certeza. Sabía que se acercaba. Podía sentirlo. Y su mente regresó al tribunal, al juicio, a la sentencia que seló su destino. El juez no le había dado tregua, ni una pizca de compasión, ni una chispa de misericordia. En sus palabras, la cabeza de esta serpiente. Así la llamo, la mente maestra, la que abrió la puerta, la que financió las balas, la que contó el dinero mientras los cuerpos sangraban en la otra habitación. Pero sus abogados no lo veían así. Argumentaron que su mente estaba rota, no corrompida. Le dijeron al tribunal que Teresa Lewis no era un monstruo, solo una mujer danada, dependiente, fácilmente manipulable. La psiquiatra Barbara G. Haskins la evaluó. Los resultados fueron duros. CI total, 72. CI verbal, 70. CI de ejecución, 79. Apenas por encima del umbral legal de 70. Solo 2 puntos la separaban de ser considerada legalmente discapacitada intelectual, lo que la habría protegido de la pena de muerte según la ley estadounidense. Su abogado lo admitió. No es retrasada mental, pero está muy cerca de serlo. Eso debería haber contado para algo, pero no lo hizo. También hablaron de su historia, adicción a analgésicos, una vida entera de dependencia, traumas y confusión. 3 psicólogos forenses distintos la diagnosticaron con trastorno de personalidad dependiente, una condición que la hacía aferrarse a otros, incapaz de pensar por sí misma. Argumentaron que no fue la mente maestra de nada, que fue utilizada, guiada, pero nada de eso importó. La evidencia era abrumadora, el plan estaba claro, el motivo, dinero, el tribunal lo vio, los fiscales lo sabían, y hasta sus propios abogados le aconsejaron declararse culpable para evitar un jurado. Tal vez el juez le daría clemencia. Tal vez la honestidad le ganaría algo de compasión. Pero no fue así, confesó, cooperó, lo admitió todo, y la verdad no la salvó, solo la condujo por un pasillo silencioso de concreto.
hacia una Camila, hacia una inyección final, hacia el final. 17 de septiembre de 2010, Richmond, Virginia. La decisión llegó rápido, fría, final. El gobernador Bob McDonnell habló. A pesar del aluvión de peticiones, más de 7,300 solicitudes de clemencia, cartas escritas a mano, peticiones, testimonios emocionales, él no cedió. Sin aplazamientos, sin prórrogas, sin segundas oportunidades. Y con eso, Teresa Lewis se quedó sin tiempo. El jurado ya había decidido, y no había marcha atrás. Esto no era solo quitar una vida, era un asesinato planeado por dinero, premeditado, calculado, impulsado por la avaricia, el tipo de traición que exige consecuencias, y el tribunal no dudó. La sentencia hablaba por sí sola. Sus cómplices, Schallenberger y Fuller, los hombres que apretaron el gatillo, ellos recibieron cadena perpetua, juicios separados, futuros distintos. Pero Lewis, ella fue etiquetada como la mente maestra, la manipuladora, la cabeza de la serpiente. Y la Corte Suprema de Virginia no titubeó. Confirmaron la sentencia, rechazaron todos los argumentos, even aquel que señalaba lo injusto de acabar con su vida mientras los tiradores seguían vivos. Para ellos, la ley se había cumplido. La trasladaron. Fluvanna Correctional Center for Women, Pabellón de la Muerte. Ali esperaría la inyección. Su hija, Christy Lynn Bean, tampoco salió ilesa. 5 años de cárcel por conocer el plan y no decir nada. Y entonces un giro extraño, un destello de duda, lo bastante agudo como para escoger. En 2004, un investigador privado visitó a Schallenberger en prisión. Aquel hombre, ex amante de Lewis y autor de los disparos, admitió algo inesperado. En una declaración medio escrita, confesó: Teresa estaba enamorada de mí, tenía muchas ganas de complacerme, y además no era muy lista. Pero antes de terminar, arrancó la página, literalmente la desgarró y se comió la parte firmada. Luego lo dijo sin rodeos: lo que tenga que pasar, pasará. 2 años después se quitó la vida. Aquel fragmento que sugería que quizá Teresa había sido utilizada, manipulada, jugueteada, se fue con él. Pero Teresa Lewis no se rendía, no todavía. Sus simpatizantes se reunieron, se movilizaron, protestaron, decían que había cambiado, que se había convertido en otra mujer tras las rejas. Una interna modelo, un consuelo para las demás. Alguien que una vez cuidó a su madre moribunda y que ahora leía las escrituras y ayudaba a otras presas a sobrelevar su carga. Su padre, Melvin Wilson Sr., rogó por su vida, le dijo a quien quisiera escuchar que su hija no era malvada, solo estaba rota, y Teresa habló también, su voz suave pero desesperada. Solo quiero que el gobernador sepa que lo siento mucho, desde lo más profundo de mi corazón. Si pudiera deshacerlo, lo haría en 1 minuto. Ojalá pudiera revertirlo, y siento todo el daño que he causado en el proceso. Pero el gobernador McDonnell ya había tomado su decisión, y el reloj no dejó de avanzar. Se acercaba el 23 de septiembre de 2010, y con él el final. 23 de septiembre de 2010. Jarratt, Virginia, Centro Correccional de Greensville. 5 p.m. el sol ya empezaba a esconderse detrás del alambre de púas. El aire estaba cargado de tensión, pero dentro de la celda de Teresa Lewis, lo había estado por días. Había estado cantando, rezando, murmurando salmos por lo bajo. A veces se detenía y se quedaba mirando, larga e intensamente, hacia la nada, solo silencio, solo espera. Con 41 años, Teresa Lewis estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en Virginia en casi un siglo. Ya no luchaba contra eso, al menos no de forma visible, pero sus abogados sí. Hasta el último momento, presentaron una solicitud urgente ante la Corte Suprema de E.U. pidiendo una suspensión. Estaban buscando cualquier salida, una pausa, una grieta, un milagro. Pero el 21 de septiembre, apenas 2 días antes de la ejecución, la Corte Suprema denegó ambas peticiones. Aún así, las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor disintieron. Creen que Lewis merecía más tiempo, tal vez incluso misericordia. Otros también alzaron la voz, alto, urgente, incluso a nivel internacional. Amnistía Internacional advirtió que ejecutar a Teresa podría violar la Constitución al aplicar la pena capital a personas con discapacidades intelectuales. Y el autor de bestsellers legales John Grisham intervino, señalando a quien él consideraba el verdadero cerebro, Matthew Schallenberger. Citó al co-conspirador Rodney Fuller. Entre la señora Lewis y Schallenberger, sin duda era Schallenberger quien estaba a cargo, no la señora Lewis. Incluso más allá de las fronteras de Estados Unidos, la indignación hervía. El presidente de Irán acusó a Occidente de hipocresía, comparando el caso de Lewis con el de otra mujer condenada a lapidación en Irán. Criticó a los medios por su doble moral, diciendo que el mundo cerraba los ojos mientras se preparaba para ejecutar a una mujer con discapacidad mental. Pero nada de eso importaba ya. El reloj avanzaba y no se detenía. El abogado de Teresa, James E. Rocap III,
lo resumió mejor que nadie, aunque tal vez demasiado tarde. Una persona buena y decente está a punto de perder su vida por culpa de un sistema roto. Es terriblemente injusto imponerle esta sentencia mientras que Schallenberger y Fuller recibieron cadena perpetua. Pero Teresa ya había hecho las paces. En algún momento entre sus himnos susurrados y llamadas telefónicas lorosas, aceptó que así terminaría todo. No porque creyera que era justo, sino porque el mundo había dejado de escuchar. No hubo suspensión, ni clemencia, ni milagro. Solo quedaba el largo camino hacia la Camila y el silencio que seguiría. 23 de septiembre de 2010, Greensville Correctional Center, Jarratt, Virginia, 8:55 p.m. El reloj era firme ahora, implacable. Teresa Lewis estaba sentada al borde de su cama, los últimos versos de un himno apagándose en su garganta. Llevaba horas orando, a veces en silencio, a veces en voz alta. El canto venía por intervalos, suave, tembloroso. Su voz no tenía fuerza, solo entrega. Cuando el personal penitenciario le preguntó por su última comida, respondió con sencillez: 2 pechugas de pollo frito, arvejas dulces con mantequilla, una Dr. Pepper y pastel de manzana de postre. Asintieron, sin objeciones. Era su derecho. Le llevaron la bandeja, tibia y silenciosa. Comió despacio. Momentos antes de salir de su celda, tomó la mano de su capellán con una y la de su abogado Jim Rocap con la otra. Juntos inclinaron la cabeza, rezaron, sin gritos, sin súplicas de último minuto, solo una oración. Luego la puerta se abrió. Era Hora, vestida con la ropa estándar de prisión, camisa y pantalón de mezclilla. Teresa Lewis dio 10 pasos lentos desde su celda hasta la cámara. Los testigos dijeron que parecía aterrada, labios temblorosos, ojos bien abiertos. 5 funcionarios la amarraron firmemente a la camilla. No se escatimaron restricciones. Era una ejecución estatal, llevada a cabo según el protocolo. En una sala de observación contigua, detrás de un espejo unidireccional, estaba sentada Kathy Clifton, hijastra de Lewis. No dijo una palabra. Las familias de Julian y Charles Lewis, los hombres a quienes Teresa había planeado quitar la vida, también estaban presentes. Un guardia levantó una línea telefónica directa con la oficina del gobernador. Por si acaso la maquinaria se detenía. No lo hizo. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, la voz de Teresa fue tenue, apenas un susurro: quiero que Kathy sepa que la amo y que lo siento mucho. Y eso fue todo. Desde detrás de una cortina, donde sus identidades quedarían ocultas, los ejecutores liberaron un sedante, seguido por la dosis letal. Iban vestidos de negro, sin nombres, sin rostros, solo manos cumpliendo lo que el Estado había ordenado. 9:13 p.m. Teresa Lewis dio su último respiro. 18 minutos después de entrar a la cámara. 6 minutos después de pronunciar sus últimas palabras. Y así simplemente se terminó, ¿o no? Porque lo que vino después quizás generó más indignación que la propia sentencia. Afuera de la prisión, su abogado enfrentó a la prensa. Había calma en su voz, serenidad. Dijo que Teresa había pasado sus últimos días como lo había hecho desde su condena, cantando, rezando y riendo cuando podía. Ella aceptó hace mucho tiempo lo que iba a ocurrir aquí, dijo. Y luego, las palabras que más dolieron. Esta noche, la maquinaria de la muerte en Virginia apagó el espíritu infantil y amoroso de Teresa Lewis. Las luces de la prisión se atenuaron. El pasillo quedó vacío. La camilla fue retirada. Y así simplemente, todo había terminado. Pero el silencio no duró. La ejecución de Teresa Lewis no solo terminó una vida, desató una tormenta. En todo Estados Unidos y en el mundo, estalaron debates abiertos sobre la pena de muerte, sobre el género, sobre la justicia, pero sobre todo, sobre lo que significa ejecutar a una mujer en un país donde eso es extremadamente raro. Richard Dieter, director del Centro de Información sobre Pena de Muerte, lo dijo sin rodeos. Tan pocas mujeres participan en actos realmente atroces, que cuando lo hacen, causan más indignación que si hubieran sido hombres. Para Dieter y muchos más, no se trataba solo del crimen, sino de cómo se retrató a Teresa Lewis, no solo como una responsable, sino como una adúltera, una manipuladora, una mujer que rompió las reglas no escritas que la sociedad impone sobre las mujeres. Señaló como el fiscal general de Virginia en ese entonces, Ken Cuccinelli, alimentó esa narrativa. La brutalidad de los crímenes, así como el comportamiento frío, manipulador, adúltero, codicioso y atroz de Lewis, dijo Cuccinelli, justificaban la pena de muerte. Para quienes estaban en contra de la sentencia, esas palabras dolieron más que cualquier acto final. Para ellos, no era justicia lo que se ejecutaba, era un espectáculo. Una mujer siendo presentada como moralmente repugnante, merecedora de su destino, no solo por lo que hizo, sino por lo que era. Miles protestaron la decisión. Se firmaron peticiones, se celebraron vigilias, se escribieron cartas. El argumento era claro: el trabajo de Lewis, su dependencia emocional, su adicción,
y su capacidad mental limitada la convertían en una seguidora, no una mente maestra. Decían que nunca debió haber legado a la Camila. Pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. El gobernador no estuvo de acuerdo. Y cuando llegó el momento, el estado de Virginia siguió adelante. Teresa Lewis se convirtió en la mujer número 12 ejecutada en Estados Unidos desde que se restableció la pena de muerte en 1976. También fue la primera mujer ejecutada en Virginia mediante inyección letal y la primera mujer ejecutada en ese estado desde 1912. Su cuerpo fue cremado, sus cenizas devueltas a su familia. Hasta el día de hoy, el nombre de Teresa Lewis reaparece en los debates sobre la pena capital, acompañado casi siempre por la misma pregunta inquietante: ¿se hizo justicia o se utilizó a una mujer rota como ejemplo?